La inteligencia del deseo. Y hoy vamos a hablar de algo que durante siglos nos han enseñado a pensar y a producir y a cumplir expectativas, pero pocas veces nos han enseñado a desear con conciencia. Y es que sí, la inteligencia del deseo ha venido para quedarse, sobre todo porque el deseo femenino ha sido un deseo muy silenciado, a veces malinterpretado y muy reducido a lo superficial. Y sin embargo, el deseo es energía, es dirección, es identidad. Y vamos a hablar de algo que no solo tiene que ver con la sexualidad, sino que tiene que ver con el poder personal. Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, ese podcast donde los libros abren conversaciones necesarias sobre la vida, la mentalidad, el liderazgo y la transformación. ¿Quién soy yo? Pues soy Rosa Montaña, médica por vocación, empresaria por decisión y autora de 25 libros. Y ahora también mentora, pues para gente con muchísimo talento que quiere conseguir tener un libro que venda, no solo que coja polvo como si fuera un diario en una biblioteca, porque lo quieren para buscar autoridad, para poder conseguir buscar esa visibilidad y sobre todo la monetización del libro. Y si algo he aprendido es que una mujer que entiende su deseo no solo mejora su vida íntima, sino que mejora sus decisiones, sus relaciones y sobre todo su negocio. Este episodio está patrocinado por Neven, ese programa donde profesionales convierten su conocimiento en libros que generan impacto y autoridad. Y es Neven quien nos trae a la invitada de hoy, que nos va a hablar de su libro, La inteligencia del deseo. Un libro que nos va a invitar pues a comprender esa erótica femenina desde la conciencia, el autoconocimiento y ese empoderamiento. Porque el deseo no solo es físico, es emocional, es mental, es vital, y cuando una mujer lo entiende, pues deja de vivir desde la carencia y empieza a vivir desde la elección. Os presento, como no, a María Martínez. Muy Muchas buena. gracias, Rosa. Encantada. La inteligencia del deseo. Claro, tendrás que conseguir primero, antes de nada, para que podamos conseguir charlar, por qué inteligencia y por qué crees que el deseo es inteligente o lleva una parte de kit de cuestión. Sí, o sea, la inteligencia del deseo a lo que me refiero es que debemos escuchar este deseo sexual, si lo tenemos o no, qué nos está diciendo. Porque muchas veces cuando sentimos que la libido desaparece, principalmente por el ritmo de vida que llevamos, no es que hayamos dejado de tener ganas o que nuestra pareja ya no nos ponga, nos está diciendo algo mucho más profundo. Y la mayoría de las mujeres con las que trabajo, y de ahí nació, de hecho, el hecho de querer escribir un libro, es que principalmente están totalmente desconectadas de sí mismas. El deseo sexual, que como tú bien has dicho es energía vital, el hecho de no tenerlo significa justamente esto, que estamos totalmente desconectadas de nosotras, que no estamos disfrutando, como a mí me gusta decir, ni dentro ni fuera de la cama. Una Eh, de las cosas que me imagino que sucede es que hay gente que dice, yo es que nunca he tenido deseo sexual. Puede ser que ni siquiera la hayas descubierto, porque a mí me resulta muy complicado y tras 21 años como sexóloga he visto que eso no es cierto. O sea, es que el deseo puede ser no estar conectado, como tú dices. mm, El mundo sabe cuando tú le reconoces o le enseñas a poder saber cómo encontrarlo, dónde encontrarlo, de qué forma mm. conseguir estimularlo. Alguien que de repente diga que no tiene deseo podría darse cuenta que solo tiene que conseguir escuchar, entenderse y leer otro tipo de partituras dentro de su cuerpo. Sí, y además es que el hecho de tener una libido alta, baja, para mí no está relacionado con la frecuencia en cuanto tú mantienes relaciones sexuales, sino en la calidad de esa relación y desde dónde tú estás eligiendo tenerla. Si la eliges desde la elección de amor hacia tu pareja, hacia ti misma, si por ejemplo te estás masturbando porque te apetece tener un buen rato, eso es líbido, eso es deseo sexual. Mientras que si tú decides no tenerla porque no te importa, porque no quieres o sabes escucharla, o sí lo tienes, pero desde una elección de validación externa, bueno, voy a tener relaciones con mi pareja porque si no se enfada, o incluso estoy muy estresada, entonces utilizo, por ejemplo, la masturbación para relajarme, eso para mí no es deseo sexual como tal. Entonces, está bien, sí, escucharlo, mirarlo, ponerle foco, pero entender si se tiene o si no, eh, por qué nos encontramos en esta situación, que muchas veces, como ya te digo, puede que haya deseo sexual, pero nace desde una carencia o desde una necesidad que no es amor o el disfrute per se. Habrá personas que digan, pues eso les pasa solo a los viejos ya, a los que están en menopausia, a los que tienen 60 años, 70. Y antes has dicho que con ese estrés, ¿no?, que tenemos a veces laboral, yo veo que cada vez es una patología o una situación, una circunstancia quizás más frecuente, con mayor prevalencia en gente muy jovencita.
Sí, bueno, yo soy el ejemplo claro, era el ejemplo claro de estrés, de querer por ego y por ambición llegar alto en mi vida profesional y lo que hacía era meterme horas y horas trabajando sin ir al gimnasio, comiendo mal delante del ordenador y rápido, las típicas ensaladas estas de floret de plástico que hay en el supermercado que no alimentan nada. Y pensaba que eso era éxito para mí, y pensaba que eso era placer para mí, cuando lo que estaba haciendo era olvidándome completamente. No solamente yo, sino también amigas que incluso fueron madres. O sea que se suma aún más un extra de estrés que es el de mantener a tu familia. Entonces, desde bien jóvenes, sobre todo mujeres, somos las que estamos experimentando este nivel de estrés extremo, que el primer síntoma es bajarnos nuestra libido, nuestro deseo sexual, pero acaba en un burnout del que muchas pues les cuesta salir porque caen incluso hasta en depresión. ¿Crees que es más frecuente en las mujeres que en los hombres? El hecho de tener estrés o desconexión con la libido y por ende tu cuerpo. El estrés posiblemente lo tengan los dos y a lo mejor lo muestren de una forma distinta, pero esa desconexión del cuerpo me da la sensación de que las mujeres se pierden ese permiso consigo misma antes que incluso el hombre, a pesar de que el hombre lo calla más, pero también lo tiene. Sí, son sobre todo más mujeres, te diría que en el 90% de los casos son mujeres, porque somos las que tendemos a darnos a los demás antes que a nosotras mismas, Ujú. antes que priorizarnos a nosotras mismas. Con muchas de mis clientas que hacemos sesiones de sex coaching, hablamos, por ejemplo, de la importancia del deporte y muchas que tienen pareja me dicen, no, es que tanto mis hijos como mi marido, ellos, por ejemplo, sí que hacen deporte, pero yo, como no tengo tiempo, como siempre estoy haciendo algo para los demás, Ujú. pues no hago deporte, lo relego. Es algo que ya el fin de semana, si eso me doy un paseíto. Y el hecho de relegar hacer cosas para ellas, pues como digo, es lo primero que pasa es que pierden el deseo sexual, pero es el primer indicativo de estar desconectándote poco a poco de ti misma. Eres una de las autoras de la segunda edición de Neven, que he tenido el lujo de poder conseguir mentorizarte. ¿Qué ha significado para ti escribir un libro? Pues la verdad que estoy súper contenta, creo que ha sido una muy buena decisión el escribir un libro. Al principio es una decisión que da un poco de vértigo porque entiendes el hecho de escribir un libro como algo quizá complicado, te da miedo también exponerte a lo que puedan pensar los demás, incluso tú también te preguntas quién soy yo para escribir un libro, pero lo recomiendo al 100%. Creo que es un ejercicio incluso personal que te ayuda a conocerte mucho más a ti, a dar el paso, sí, a exponer eh, tu historia, tu conocimiento y conocer a gente, que creo que es algo también muy importante y bueno, y pues, crecer tú como persona y como marca personal y por supuesto hacerlo con una mentora, y esto lo digo de corazón, como eres tú, pues mucho mejor porque yo creo que es gran valor añadido, de hecho. Paciencia me hacéis cultivar seguro, ¿eh? O sea, en eso no Sí. tengo ningún tipo de duda. Tú no solo sacas este libro, sino que además decides hacerlo al lado de una persona sumamente grande. Tienes una prologuista que no es cualquiera, tienes a la doctora y ginecóloga Francisca Molero, una persona muy especialista, muy reconocida en el término de la sexología a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo ha sido tu experiencia de atreverte a llamar a la puerta de alguien tan sumamente grande? Bueno, o sea, me siento de nuevo de tenerte a ti como mentora profundamente agradecida y de tener a Francisca Molero como prologuista. O sea, para mí es bestial. Es bestial. Yo a Francisca la conocí porque yo estuve trabajando en Durex como brand manager. Estuve Ujú. alrededor de 2 años y trabajamos con ella justamente por lo que has dicho. Es una eminencia y referencia número uno en sexualidad aquí en España. Y como a mí el tema de la sexualidad es que me apasiona, cuando estuvimos hablando conectamos mucho en ese sentido. Y cuando decidí escribir un libro y hablamos de los prologuistas, yo pensé en ella. Había tiempo, o sea, había pasado tiempo de que ya no habíamos hablado, pero en el momento que la escribí me respondió el segundo y es que no me costó nada convencerla. Ella encantada de ayudar siempre a quien se lo pide, te diría,
y de poner cada vez más pues ese granito de arena en mejorar la sexualidad, sobre todo también en mujeres. Así es que yo encantada, ella también, eh, y el fondo de todo, ayudar a las mujeres en conjunto. Me imagino porque yo la experiencia esa la he vivido cuando escribes un primer libro. Ahora ya no me pasa, ¿eh? Habiendo escrito 27 ya no me sucede, pero recuerdo que estuve varias noches sin dormir en ese primer libro cuando se lo entregué a gente para que escribiera el prólogo, para que tuvieran esos testimoniales y yo a gente que había visto como tan grande era madre mía, madre mía, madre mía, que van a pensar que van a escribir. Y recuerdo recibir el correo electrónico y decir que ya lo he leído, que ya lo he leído, esto va a tener que ser una Sí. mierda. ¿Cómo viste ese momento y qué te contó Francisca cuando te leyó el libro y te devolvió ese prólogo? Pues la verdad que pues muy contenta porque ella no me ha puesto ningún pero ni ningún esto no se entiende o esto lo has dicho mal. La verdad que en todo momento me ha ayudado muchísimo el prólogo que me ha mandado. Creo que incluso, bueno, creo no, por supuesto, lo mejora el mensaje que yo dentro digo y va muy alineado. Entonces, en ese sentido, súper contenta. Ha sido muy fácil trabajar con ella, de verdad. Es que desde el momento que le propuse la idea hasta el prólogo que me ha mandado, genial la experiencia. Sí con muchos nervios porque me importa mucho su opinión, pero por ahora ha sido también buena en ese sentido. Yo les invitaría a la gente que nos están escuchando a que se atrevan a dar el paso, porque a veces la gente dice, no voy a hablar con alguien grande porque madre mía me va a decir quién soy yo, que, pero cómo le voy a molestar. Bueno, pues yo desde aquí, desde la experiencia, ¿eh? La gente que es grande de verdad ha llegado por un tipo de honestidad, humildad, entender el significado de cómo ellos han pasado desde muy abajo hasta muy arriba. Mm. Eso la gente no suele olvidarlo, porque si lo olvida es cuando esto es cuestión de ego. Y de hecho, a mí me sorprende mucho, ¿no? Cuando de repente la gente me dice, Rosa, pero vas a estar en un podcast mío, pero vas a dar una entrevista. Y yo siempre recuerdo a mis maestros decir, no olvides nunca de dónde has procedido. Y creo que Francisca lo mantiene bien, así que espero que el día que tú seas muy, 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 muy grande, no se te olvide que alguien como ella te escribió un prólogo para que tú puedas conseguir devolvérselo a la gente que te lo pida a ti el día de mañana. María, ¿qué pretendes con este libro? Además de que la gente y las mujeres puedan conseguir conectarse, ¿cuál sería tu ilusión, tu sueño para poder crecer en grande dentro de 6 meses? O sea, este libro principalmente el objetivo que tiene es crear conciencia de la importancia de nuestra sexualidad. Yo lo que he visto hasta ahora es muchas compañeras sexólogas, sex coaches igualmente, que dan como que muchos consejos prácticos para mejorar la sexualidad en pareja, la sexualidad propia, educación sexual explicando temas de menstruación, cómo poner un condón, etcétera, etcétera. Pero siento que aún hay una barrera principalmente en las mujeres, porque aún no se ha hecho el clic mental de es que esto es importante. No sé, con el tema finanzas, por ejemplo, pues el hecho también de entender el dinero. Sabemos todos que es importante, ¿verdad? Pero primero necesitamos tener un clic mental para luego tener un plan, poner un plan de acción y cambiar del estado en el que estamos, o incluso ventas, ¿no? Eh, También como vendedor puedes aplicar muchas técnicas de venta para intentar vender más, pero si mentalmente no te crees pues que el producto es bueno o que tú eres bueno, que el servicio que estás vendiendo ayuda a la gente, si eso mentalmente no te lo crees, No, igualmente da igual las técnicas que utilices, aunque te las haya dicho el mejor vendedor, que no lo vas a conseguir. Entonces, me he dado cuenta que esto aplica también a la propia sexualidad y con muchas mujeres con las que trabajo, todas se saben la teoría, sí es importante pues, el deporte, por ejemplo, la alimentación. Para el deseo, sí, es importante, o es importante estar con mi pareja, es importante conocer mi cuerpo, pero como no lo tienen como prioridad o la tienen en la última de la lista, no toman acción. Entonces, este libro sirve para crear conciencia de 15 áreas alrededor de nuestro cuerpo, divididas en tres bloques, biológicas, emocionales y sexuales, a las que tenemos que poner foco porque todas interfieren en nuestro deseo, que como hemos dicho, deseo entendido como energía vital de vida, el estar conectadas con nosotras o no. Y una vez que hemos creado conciencia, después entraría el programa Ángeles, que es para poner en práctica todo lo que hemos aprendido en el libro. Porque igualmente también me encuentro con chicas que se genera esa conciencia de que la sexualidad sí tiene que ser importante, pero se encuentran ahora un poco huérfanas a la hora de poner en acción todo lo que han aprendido, porque tampoco saben cómo hacerlo. O tienen la agenda tan llena de cosas, de nuevo,
por y para otras personas, no por ellas, que igualmente también se bloquean en, pero es que ¿cuándo hago todo esto? Así es que es un mix el libro entre crear conciencia, que creo que es lo que falta ahora, y luego llevarlas a la acción, ¿no? Con un programa más práctico, donde no solamente voy a estar yo, sino también profesionales de la alimentación, del descanso, del estrés, psicólogas también para nivel emocional, y luego la parte sexual, que es el último bloque, ahí sí que yo despliego mi encanto. ¿Hay algo de lo que te arrepientes por haber escrito el libro? Pues de no haberlo hecho antes, te diría. De no haberlo hecho antes porque si no lo he hecho antes ha sido por miedo, eh, por, porque creía que, pues lo que te he dicho antes, que quizá no merecía escribir un libro por miedo a Bueno, lo que puedan pensar de mí. ¿El tampoco, qué? que tampoco conocías cómo hacer la estrategia, todo ello, ¿no? O sea, es que hay Es gente cierto, que sí. arranca con un libro y yo suelo decir que el mentor aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Y entonces luego es como todo mucho más sencillo. El arrepentimiento de nada vale, yo no creo que hubiera sido suficientemente consciente como ese clic que estás hablando desde el tema de la sexualidad. Ahora van a llegar gente que quiere hacer ese clic, sobre todo que tiene esa oportunidad, ¿no? Entonces en un libro nos pasa lo mismo. Yo creo que es uno de los deseos que tiene, te diría que el 90% de la gente. Creo que hay Mm, una estadística que habla que el 60% se han planteado en algún momento escribir un libro, que de ese mm, 60% solo un 20% se atreverá a poder mm. hacerlo y un 5% lo ejecuta. Entonces tú ya eres de un 5% muy exclusivo, que el libro ya está hecho, ya está Ya. hecho, pero has sabido dar esa parte de pasos. Y la mayoría de la gente no lo termina porque no solo escribir, es entender la estrategia para que esto funcione y pueda conseguir tener un resultado económico interesante. Sí, sí, sí. No, pero por eso, aparte de eso, que sí, como bien dices, quizá si no ha sido antes es porque necesitaba pasar por todo el proceso que he pasado para luego contarlo en el libro. No me arrepiento, o sea, no hay nada de lo que me arrepienta. Algo que también me gustaría mencionar del programa Neven es el grupo de trabajo, la gente tan maravillosa que hay dentro, con historias increíbles, profesionales como un pino, y el hecho de conocerlos, ¿no? Y de estar en contacto con ellos, yo creo que también es algo a resaltar del programa. Así es que Es que animo a toda la gente. si emprender es complicado, escribir un libro solitario, bueno, tendrán miles de dudas, pero cuando estás viendo que otros están exactamente igual que tú y vamos resolviendo esos problemas, yo creo que todo lo facilita. Marian, pues solo puedo darte las gracias por haberte atrevido. Sé que esa inteligencia del deseo va a llegar, te está abriendo muchas puertas. El otro día estuviste en Telecinco y ahí hay una entrevista. Los libros permiten visibilidad, autoridad y sobre todo monetización, porque si no serían egos y hobbies demasiado caros. Así que solo te deseo que sigas abriendo muchas, muchas, muchas puertas, que te des permiso para muchas, muchas, muchas cosas más, porque hay muchas mujeres que necesitan ya mejora dentro de su deseo porque se lo merecen y tienen que dejar de suplicar ni mendigar que otros puedan quererlas. Así que enhorabuena. Muchas gracias, Rosa. Un placer estar aquí. Bueno, pues lo habéis oído, que el deseo también se entrena mentalmente, nos ha hablado biológicamente, eróticamente, sexualmente, psicológicamente, muchas cosas para hacerlo. Sabéis que suelo recomendar siempre dos libros en este programa porque a mí me gusta que leáis. Y sé que tendréis algunos un listado de libros tremendo. Perfecto, enhorabuena. De hecho, la cultura es interesante porque si no vas a pagar facturas muy caras. Y te voy a recomendar uno de los libros que escribí sobre temas de sexología que se llama Orgasmos Mentales, justamente acompañando cuando tengas leído ya esa inteligencia del deseo de María Martínez, el libro para poder conseguir hacerlo. Porque es un libro que lo hicimos para conectar esa mente, esa emoción, esa sexualidad, pero desde la conciencia también femenina. Aunque hemos sabido luego que ha sido un gran mapa mental para chicos que no sabían realmente cómo funcionábamos. Entender tu deseo es entender tu dirección y cuando una mujer sabe lo que quiere, deja de pedir permiso para poder vivir. Este episodio te ha resonado seguro porque muchas mujeres sabemos que escuchan este episodio. Ahora solo te queda pasar a la acción y ya no solo por mejorar tu deseo, sino para que puedas conocer a Marian y a otros 51 autores que van a estar ese día 1 de mayo en el Congreso Internacional de Libros que Venden, esas segundas jornadas, donde va a haber 1.000 personas poder conseguir estar suscritas, más de 200 personas ya lo han hecho simplemente en las primeras 24 horas. Así que no te quedes aparte, rellena tu episodio, lo tienes a coste cero para poder escuchar esas jornadas de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y si lo quieres todo y robar incluso todos estos libros,
muchísimos otros más de 60 libros que vas a tener ahí. Te invito a que tengas esa entrada VIP por 25 euros. ¿Cómo puedes localizarlo? Pues aquí directamente en la suscripción de este enlace, preguntando a cualquiera de los autores que va a estar o suscribiéndote a rosamontana.com, donde todos los días te vamos a pasar el enlace para que tú puedas conseguir tenerlo. No te lo pierdas, porque quizás entiendas y te des el permiso para que tú sepas que puedes conseguir también escribir un libro porque tienes autoridad, porque tienes derecho, porque sabes de lo que estás hablando y necesitas, como decían antes las compañeras, no ser egoístas para darte el permiso de poder hacerlo. Así que nada, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.